El codo es una diartrosis de tipo bisagra. Esta articulación está formada por tres articulaciones, que son la radiocubital, la húmero-cubital y la húmero-radial. Los tipos de movimientos que realiza esta articulación son movimientos de flexión, que abarca un rango de hasta 150 grados, en los cuales algunos pacientes son capaces de lograr tocarse el hombro, movimientos de extensión, que abarca un rango de 0 a 5 grados, y la pronosupinación, que abarca un rango de 90 grados. Vamos a tener que en posición anatómica, con las manos extendidas y en supinación, todos los pacientes presentan un valgo fisiológico normal, que abarca de 5 grados en hombres y de 10 a 15 grados en mujeres. A la inspección del codo podemos observar deformidades como un cúbito varo o un cúbito valgo. El cúbito valgo tiene que exceder el grado de los rangos fisiológicos normales, tanto en el hombre como en la mujer. También podemos observar lesiones características de ciertas enfermedades que se manifiestan a nivel de la articulación del codo, como presencia de lesiones psoriáticas, tofos gotosos, ciertos nódulos como los de Meynet y los nódulos reumatoides, que se localizan los nódulos reumatoides a nivel del olecranon. También pueden haber a nivel de esta zona del olecranon nódulos producidos por otras enfermedades como lupus eritematoso sistémico. Vamos a observar también a nivel de esta articulación presencia de signos de inflamación como tumefacción y enrojecimiento, que dependiendo del patrón va a ser característico de sinovitis, que eso es una tumefacción más difusa que borra los surcos olecranianos normales, o en pacientes que presentan bursitis de la bursa olecraniana, la tumefacción es más localizada y no tiende a borrar los surcos. La palpación del codo nos permite básicamente confirmar la presencia de tumefacción en procesos inflamatorios, la presencia de dolor, o también a nivel del canal olecraniano interno, la palpación del nervio cubital, que puede estar engrosado en ciertas patologías como la lepra. Vamos a tener también que podemos a nivel de la palpación identificar adenopatías que nos infieren procesos infecciosos. Una de las causas más comunes de dolor a nivel de esta articulación se produce por la epicondilitis, que es la lesión de los músculos extensores que se insertan a nivel del epicóndilo, que se puede producir por microdesgarros. Se le dice también codo de tenista, ya que los tenistas están más comúnmente, es una lesión común en ellos, pero también puede ocurrir en pacientes que no practican este deporte. ¿Cómo se va a manifestar esta inflamación o esta lesión de estos músculos? Se va a manifestar por dolor a nivel de la cara lateral del codo, que se puede irradiar hacia el antebrazo y el dorso de la mano. ¿Cómo manejamos o evaluamos esta epicondilitis? Con palpación a nivel con el dedo pulgar de la región del epicóndilo, o sino con la prueba de Cousel, que se realiza de la siguiente manera. Se pone el codo en flexión de 90 grados, palpamos con el pulgar la zona del epicóndilo, le pedimos al paciente que haga puño y que realice una pequeña pronación, y nosotros la mano del examinador se la pone a nivel del torso de la mano y se le pide al paciente que realice una extensión como posición del examinador. Si el paciente presenta dolor al realizar esta maniobra, la prueba es positiva e indica epicondilitis o inflamación de los músculos extensores. Otra causa de dolor a nivel de la articulación del codo es la epitrocleitis o codo de golfista, que se produce por la lesión de los músculos flexores que se insertan a nivel de la epitróclea. ¿Cómo analizamos o evaluamos este trastorno? De manera un poco similar a la maniobra de Cousel. Se le pide al paciente también una flexión del codo en 90 grados, pero ahora en vez de palpar el epicóndilo se palpa la epitróclea. Se le pide al paciente que haga una supinación y que extienda la mano, y se la extiende de manera pasiva y se realiza la extensión total del codo. Si el paciente presenta dolor, la prueba es positiva. También se puede realizar la otra maniobra, que es que al paciente se le pide que haga una flexión, y la flexión y el examinador se opone a ella. Si presenta dolor, la prueba es positiva y nos indica epitrocleitis. La amplitud normal de movimiento de la muñeca es de 90 grados en flexión palmar, 70 grados en extensión o dorsiflexión, en lateralización cubital es de 60 grados y en lateralización radial es de 25 grados aproximadamente. A la inspección de la articulación de la muñeca vamos a observar desviación radial en presencia de la fractura de codos, que es la fractura de la extremidad inferior del radio. Además, en la cara dorsal de esta articulación podemos observar ciertas tumefacciones como son los gangliones, que son quistes
revestidos con revestimiento sinovial llenos de líquido y que se observan mejor con la flexión palmar de esta articulación. Adicionalmente, en la zona del cúbito, en la cara dorsal de esta articulación, podemos observar la subluxación de la apófisis estiloides del hueso mencionado en la artritis reumatoide, que a la presión tiene una forma característica de tecla de piano. Continuando con la exploración de la muñeca, vamos a realizar la palpación de esta articulación. Bueno, para realizar la palpación de esta articulación, se la debe colocar en flexión palmar leve y se debe sostener la articulación con los dedos de ambas manos y colocar los pulgares sobre la región dorsal del carpo y posteriormente palpar la tumefacción sinovial. Previamente también se debe comprobar si existe aumento de la temperatura u otros signos de inflamación, como por ejemplo rubor o dolor, y se debe comprobar que exista simetría en las muñecas de ambas manos. A nivel de la articulación de la muñeca se pueden palpar crepitaciones realizando la siguiente maniobra. Se toma la muñeca del paciente y se le pide que realice una flexión palmar, una extensión o dorsiflexión y una lateralización cubital. Se pueden presenciar estas crepitaciones en patologías como la osteoartritis o artrosis en forma infrecuente. También se pueden presenciar en la enfermedad de Kienbock y en la fractura del escafoides. Otra maniobra para el diagnóstico de la enfermedad de Kienbock se realiza de la siguiente manera. Nos ubicamos en la tercera articulación metacarpiana y nos desplazamos hacia atrás palpando para una depresión. Al ubicar esta depresión nos ubicamos en el cuello del hueso grande. Entre el cuello del hueso grande y la epífisis del radio se encuentra el hueso semilunar. La palpación del hueso semilunar debe ser dolorosa en presencia de la osteonecrosis de este hueso mencionado o también denominado enfermedad de Kienbock. Bueno, dentro de las patologías que se pueden encontrar en esta articulación, vamos a encontrar el síndrome del túnel carpiano. Esta de aquí es una neuropatía periférica por atrapamiento que es muy frecuente. El túnel carpiano va a ser un pasadizo estrecho y rígido formado por ligamentos y los huesos en la mano en su parte proximal y distal. Este túnel va a contener los tendones del palmar largo y el flexor radial del carpo y también al nervio mediano. Cuando existen procesos que provocan ocupación o disminución del túnel, como por ejemplo una inflamación o irritación de los tendones o también la presencia de líquido, se va a producir atrapamiento del nervio mediano. Para probar la presencia de esta patología se debe realizar la maniobra de Tinel-Hoffmann. Esta consiste en la percusión del nervio mediano en el túnel del carpo a nivel del ligamento anular. El signo de Tinel va a ser positivo cuando se presentan dolor y parestesias en todo el territorio inervado por el nervio mediano. Este es la musculatura del eminencia tenar, la cara palmar del dedo pulgar, del dedo índice, del medio y la cara radial del dedo anular. También pueden existir adormecimiento de la punta de los dedos en las noches en una o en ambas manos. También va a haber una disminución del pulso. Esto va a producir una dificultad en la realización de ciertas actividades como son cerrar el puño, agarrar objetos pequeños o realizar tareas manuales. Cuando esta enfermedad se vuelve crónica, va a haber una debilidad y una atrofia de la musculatura de la eminencia tenar. Las causas más frecuentes del síndrome del túnel carpiano van a ser la artritis reumatoide, el hipotiroidismo, la neuropatía diabética, la amiloidosis, el embarazo, la acromegalia y también puede ser idiopática. Esta patología se da muy frecuentemente en los meseros y las personas que utilizan instrumentos, específicamente los guitarristas. Continuando con las maniobras de exploración de la articulación de la muñeca, tenemos la maniobra de Fallen. Es una maniobra muy conocida y tiene dos tipos de variantes. Tenemos la forma tradicional, que consiste en la flexión palmar de ambas muñecas y juntarlas. Tenemos también la otra versión, que es la forma inversa, donde se hace dorsiflexión de las manos a manera de plegaria y mantenerlas juntas. El tiempo es de 60 segundos y esto exacerbaría los síntomas de túnel carpiano. Esto de aquí se debe a que la parte palmar del nervio mediano pasa por aquí. La forma tradicional de realizar la maniobra de Fallen consiste en que se le pide al paciente que levante ambos brazos.
Realice también la flexión de 90 grados del codo y posterior a eso flexión máxima de ambas muñecas, constituyendo un ángulo de 90 grados. Luego de eso le pedimos que aproxime ambos dorsos de las manos y mantenga esta posición de 30 a 60 segundos, ya que de 30 a 60 segundos se exacerba la sintomatología del túnel carpiano. Entonces, ¿a qué se debe esto? Se debe a que los tendones de los músculos flexores profundos atraen consigo a los músculos lumbricales introduciéndolos en el canal del carpo. Este efecto provoca un efecto de masa que comprime al nervio mediano contra el retináculo de los flexores, de esa manera exacerbando la sintomatología del primero, segundo, tercero y parte radial del cuarto dedo. Continuando con la otra variante de la maniobra de Fallen, tenemos la versión inversa. En esta maniobra se pide al paciente que haga dorsiflexión de la mano. Este de aquí primero tiene que elevar los brazos, acercar ambas manos como que si vaya a realizar una plegaria. Hay que mantener la simetría de ambos brazos con los codos ligeramente elevados. Esto para que se dé la fuerza necesaria a ambas partes de las palmas de las manos. El efecto de exacerbación de esta maniobra se debe a que disminuye el diámetro del canal del carpo y este efecto exacerba la sintomatología en la zona antes citada. Siguiendo con el examen físico de la muñeca, tenemos la maniobra de Finkelstein, en la cual se va a considerar prueba patognomónica para el diagnóstico de la adenosinovitis de Kerbein. Esta patología se va a presentar con dolor localizado y asociado a engrosamiento de la vaina que va a recurrir al extensor corto y al abductor largo del pulgar. Existen dos maniobras adicionales a la originalmente descrita por Finkelstein. Utilizadas en secuencias, estas van a reducir el número de falsos positivos del diagnóstico para tenosinovitis de Kerbein. A continuación voy a presentarles. Todas las maniobras se van a realizar con el paciente recostado sobre la camilla y teniendo la muñeca en el borde de esta. Es importante recordar que todas se van a considerar positivas si es que el paciente refiere dolor o exacerbación de este a nivel de la apófisis estiloides del radio. Para la primera variación de la prueba de Finkelstein le vamos a pedir al paciente que realice una desviación cubital activa de la muñeca. Para la segunda variación, el examinador va a tener que aplicar presión de tal manera que realice una desviación cubital pasiva de la muñeca del paciente. Es importante recordar que estas dos primeras maniobras se las realizan en pacientes que presentan dolor agudo por la tenosinovitis. En la tercera forma, que es la originalmente descrita por Finkelstein, el examinador toma el pulgar del paciente y lo flexiona sobre la palma. Es importante recordar que esa maniobra se la realiza en pacientes con dolor crónico, en los cuales las dos maniobras previas no causarían dolor. La literatura frecuentemente confunde la maniobra de Finkelstein con la maniobra de Eichhoff. Para realizar esta maniobra se le pide al paciente que flexione su pulgar sobre la palma de su mano. A continuación, que cierre los dedos sobre este y que realice una desviación cubital activa de la muñeca. Nuevamente, si el paciente refiere dolor a nivel de la apófisis estiloides del radio, esta prueba se considera positiva. A la inspección de la mano es importante la observación y la comparación bilateral para la localización de las lesiones. Entre las diferentes manifestaciones que podemos encontrar puede ser el fenómeno de Raynaud, que esto nos va a indicar una colagenopatía, y en pacientes mayores a 40 años nos puede indicar una esclerosis sistémica progresiva. El eritema palmar va a estar dado principalmente en pacientes cirróticos, hipertiroides o en embarazadas. El exantema palmar y plantar podemos encontrarlos principalmente en personas con lupus eritematoso sistémico, y las que se acompañan con las pápulas de Gottron las encontramos en pacientes con dermatomiositis. Las lesiones a nivel unguial podemos encontrar en pacientes con artritis psoriásica y encontramos uñas en dedal. Y en pacientes con osteoartritis hipertrófica van a estar principalmente acompañadas con patologías como enfermedades pulmonares, cardiovasculares o gastrointestinales, en las que vamos a encontrar los dedos en palillos de tambor
y las uñas en vidrio de reloj. En artritis reumatoidea podemos encontrar la desviación cubital, además de los dedos en boutonniere que están caracterizados por la hiperflexión de las articulaciones interfalángicas proximales y la hiperextensión de las distales, o dedos en cuello de cisne que están caracterizados por la hiperextensión de las interfalángicas proximales y la hiperflexión de las distales. Para la palpación de las articulaciones metacarpofalángicas hay que hacerlo siempre de manera individual y hay que buscar engrosamiento, hipersensibilidad, edemas o calor local. Para la maniobra siempre la palma tiene que estar mirando hacia el suelo y las metacarpofalángicas siempre con leve flexión. Se debe palpar con ambos pulgares en la parte dorsal de la mano, de la articulación, y con los índices en la parte palmar. Siempre se debe encontrar y hay que diferenciar la sinovitis de procesos artrósicos. Y en caso de dolor en cada una de ellas puede ser característico de enfermedades como artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico. Para la palpación de las interfalángicas proximales y las distales se debe hacer una palpación a 4 dedos. Es decir, con el dedo pulgar y el dedo índice de una mano en la parte lateral y con la otra mano el dedo pulgar y el índice en la parte superior y en la parte inferior. Hay que hacerlo así mismo como la palpación anterior, siempre de forma individual para encontrar cualquier tipo de anomalías, y pueden encontrarse tumefacciones o tofos o nódulos de Bouchard y de Heberden en las articulaciones interfalángicas proximales y las distales respectivamente.